En el inicio de este importante debate presupuestario, tal vez el más importante que realizamos cada año en el Congreso, como otros años, querría recordar brevemente la valoración general que mi grupo hace de este presupuesto y que nos llevó a defender una enmienda de totalidad en el Pleno. Creemos que son unos presupuestos que permiten ya hacer balance económico de la legislatura, porque nos dice qué prevé el Gobierno para el año 2015, para el último año de la legislatura, y que ese balance en términos económicos no se puede considerar positivo. El Gobierno prevé terminar la legislatura con una tasa de paro similar a la tasa que se encontró, según el Fondo Monetario o hoy Eurostat, ligeramente superior, del 23,5%, y con una deuda pública 30 puntos del PIB, es decir, 300.000 millones de euros, superior a la que se encontró, en niveles superiores al 100% del PIB. Por otro lado, los presupuestos se basan en un escenario macroeconómico, a nuestro juicio, poco creíble. 2/3 partes de nuestras exportaciones se dirigen a la Unión Europea y la Unión Europea está en punto muerto, según el señor Draghi, y es muy difícil que eso no desacelere la economía española, no afecte a nuestra economía. Y, de hecho, en las últimas semanas ya estamos viendo algunos síntomas de ese riesgo de desaceleración. Hoy hemos visto que la creación de empleo en octubre fue menor que en octubre de hace un año. Ayer vimos que caía la confianza del consumidor. Hace unos días veíamos la disminución en las exportaciones de bienes. Ese cuadro macro poco creíble no es ningún tecnicismo, porque sobre ese cuadro macro se basan las previsiones de ingresos y sobre eso se basa a su vez el presupuesto. Creemos, por tanto, que las previsiones de ingresos son optimistas y que realmente se ha desaprovechado un año más la ocasión de redistribuir la carga fiscal de forma que aumenten los ingresos sin subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Para eso habría que haber hecho una reforma fiscal distinta de la que se ha planteado y avanzar mucho más en la lucha contra el fraude. Por el lado del gasto, creemos que los presupuestos no favorecen ni la cohesión social ni el crecimiento económico. En cuanto a la cohesión social, hay ni más ni menos que 15 millones de personas y sus familias que quedan al margen de la supuesta recuperación. Los 9 millones de pensionistas, a los que se les sube mínimamente la pensión, 0,25%, es decir, prácticamente se congelan, son 2 euros en una pensión de 800 euros al mes. Los 3 millones de empleados públicos, quinto año que ven su salario congelado, y los 3 millones de parados sin prestaciones, para los que se prevé una reducción del gasto en desempleo del 15%. Por tanto, 15 millones y sus familias al margen de la supuesta recuperación. Tampoco se estimula el crecimiento económico. Es cierto que respecto al año anterior hay partidas que suben ligeramente, I+D, inversiones, pero si comparamos esas cifras no con el año anterior, sino con el inicio de la legislatura, los recortes siguen siendo tremendos y recortando I+D, inversión, educación, gastando lo que hay de I+D en gastos improductivos como el AVE, es difícil estimular la economía. Por eso, mi grupo ha planteado alrededor de 300 enmiendas parciales que iremos explicando a lo largo de los diferentes títulos y secciones, intentando paliar estos defectos que he señalado en el presupuesto. Solo querría señalar en esta primera intervención que las enmiendas que suponen incremento de gasto son compatibles con la reducción del déficit público, porque se compensan con otras medidas o de reducción de gasto o de aumento de ingresos. Hay aumento de gasto para aumentar la renta activa de inserción, para combatir la pobreza infantil, para estimular el crecimiento, pero también hay disminuciones de gasto y también hay medidas de aumento de ingresos. Por lo tanto, son propuestas compatibles con el control del déficit público. En lo que se refiere a estos títulos, solo hay una enmienda, la 248, que lo que pide es una mayor transparencia en los gastos de inversión del sector empresarial público. Y este es el sentido de nuestra enmienda a estos títulos y secciones. Gracias, señor presidente.